¿Verdad que en estos ventoleros uno dice, uy, voy a taparme los oídos para no ser presa de ellos, o que no se nos pegue el oído, o que no se nos entre un aire? Y un montón de dichos diferentes con los que uno expresa que algo le afectó el oído. Así que hoy está con nosotros el doctor Carlos Pereira. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias, Patricia, muy amable. Placer tenerlo aquí en casa. Cuéntenos un poquito, ¿qué pasa con el oído? ¿Qué produce? Porque es común en estos días, ¿verdad?, oír que se me metió un aire o tengo aireado el oído. Sí, es cultura popular hablar de los aires en los oídos. Exacto. Y de un montón de remedios y un montón de cosas que hacemos para sacar la idea de los aires, exactamente. Sí, sí. Pero, sin embargo, en sí el viento no va a causar un daño importante en el oído. El frío sí puede causar algún problema porque la piel del oído es muy delgadita y muy vascularizada y puede haber sensibilidad. Ahora, no podemos obviar la sensibilidad de cada persona, ¿de acuerdo? Claro. Hay gente que ante una variación de temperatura, pues lógicamente va a sentir más frío que otra. Sin embargo, más importante que el aire, más importante que el viento, más importante de todo aquello, es considerar si hay alguna enfermedad o alguna condición dentro del oído que nos hace más sensibles el oído ante estos cambios de temperatura o ante los vientos. Pero, por ejemplo, hay gente que digamos, dice, uy, es que yo dejé de escuchar, ¿verdad? O dejo de escuchar tan bien como estaba escuchando antes, porque siente uno que está taponeado, no sé. Claro, y eso le causa, la causa de esto es muy importante tomarla en consideración, y a muchas personas nos sucede. Por ejemplo, hay gente que sube una montaña y se le tapan los oídos. Sí. Hay gente que se despierta y se despierta un poquito congestionada, ¿cierto?, está un poquito resfriada y de pronto se le tapan los oídos, se les tapan los oídos. Hay gente que sopla la nariz, que se traga. Sí. Lógicamente esto hay que revisarlo porque puede ser una congestión del oído medio y definitivamente requiere de atención médica y de evaluación audiológica también para determinar si existe alguna condición que requiera algún tratamiento médico. Ahora, usted mencionó la temperatura, ¿verdad? Que a lo mejor los vientos no, pero la temperatura más baja podría de alguna manera, o la más alta. Y se asocia completamente, claro, a cambios de temperatura corporales y también a cambio de presión. El oído tiene que estar equilibrado con la presión atmosférica para que esté funcionando correctamente. A veces cuando cambiamos de lugar, por ejemplo, y baja la temperatura, de repente uno se amanece o está en la noche y se despierta con un dolor de oído. Totalmente. ¿Cómo aliviarlo, doctor, en situaciones como esa, por ejemplo? En estos casos, pues algún analgésico puede aliviarlo, pero si el dolor persiste, lógicamente tiene que ser atendida la persona por un médico especialista para llegar a determinar si hay algún padecimiento más allá del simple dolor, ¿verdad? Claro, y ahora es recomendable, por ejemplo, echarnos las gotitas en esos momentos. Miren, ningún medicamento es recomendable si no tiene prescripción médica. Entonces, lo más importante es, ante una molestia persistente, acudir al médico especialista para que sea atendido, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con ese zumbido que de repente le queda a uno, ¿verdad?, después de cualquier situación, y uno dice, ay, ya no soporto, tengo como un silbidillo ahí? El silbidito es un síntoma. No es una enfermedad per se, es un síntoma y nos dice que algo se está afectando. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un oído congestionado, vamos a tener silbidos ocasionales, temporales, de corta duración y muchas veces de un tono grave, de un tono bajo. Entonces, esto me está diciendo que el sistema no está funcionando y que lógicamente pues tenemos que buscar ayuda. Ahora, por ejemplo, ¿hay algún, no sé, hay algún síntoma o algún signo, más bien, si tuviéramos que decirlo, de pérdida de audición, doctor? Claro. Que me haga clic para yo empezar a checar. Para eso tenemos que tomar en consideración varias cosas. Por ejemplo, en el caso de la temperatura y del viento, con los niños. Si los niños comienzan a tocarse los oídos, que les duele, comienzan a hablar un poquito más fuerte, comienzan a respirar con la boca abierta, eso nos puede decir de que podría haber algún problema en el oído. Entonces, ante un signo o un síntoma como este, importante los padres de familia que lleven al niño al médico para que sea diagnosticado, ¿verdad? Y en el caso de los adultos, exacto, por supuesto, si nosotros sentimos que los oídos se nos tapan y se nos destapan, si tenemos problemas de rinitis, problemas de sinusitis, problemas de amigdalitis frecuentes, infecciones en los oídos, pues eso debería de con los que aplicamos una gotita de aceite, que sé que muchos en casa ven, ¿verdad? Una gotita de aceite, una gotita de suero, que uno dice, bueno, es inofensivo cuando se mete aire o cuando se mete agua. Sí, hay una cosa muy importante. El oído tiene un mecanismo natural de limpieza. El oído naturalmente se limpia. O sea, no tenemos que ayudarlo. Eso debería ser determinado por el médico. Y definitivamente, pues un poco de aceite mineral en algunas ocasiones ayuda, por ejemplo, a que no haya mucha acumulación de cerumen o que el oído se mantenga lubricado. Pero eso debería de ser determinado por el médico.
Los tacos que se pone uno para protegerse, ¿sirven o no, doctor? Los protectores auditivos funcionan. Hay gente que se pone tacos de algodón y demás. Eso está bien si es temporal. Por ejemplo, si yo salgo a la calle y tengo sensibilidad con el viento o con el frío, me puedo poner un taquito de algodón temporalmente. Okay. Pero es muy importante tomar en consideración la manipulación, porque si me pongo el taco de algodón y tengo las manos contaminadas, pues la contaminación va para los oídos y me puede traer un problema más importante, ¿verdad? ¿Algún cuidado especial para los adultos mayores en el caso de la audición? Muy importante hacerse un chequeo periódico. Tenemos serios problemas auditivos en los adultos mayores de 75 años, casi que el 47% tiene problemas auditivos. Esto es de verdad que muy importante tomar en consideración. Los adultos mayores son muy sensibles a los cambios de temperatura, son muy sensibles a los vientos. Claro. Entonces es importante cuidarlos a ellos y, por supuesto, si en la casa tenemos algún adulto mayor que no escuche bien, pues llevarlo a donde un audiólogo para que sea evaluado y pues ver si hay algún tipo de rehabilitación que sea pertinente. Excelentes recomendaciones, doctor. Agradecidísimos por